Hola a todos y todas, muy agradecidos con su presencia. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hablaremos de un personaje emblemático, nacido en Mar del Plata, una provincia de Buenos Aires, criado en Nueva York. Una vez de joven volvió a regresar a su amada Argentina con un bandoneón en la espalda que le había regalado su padre y que con la mira puesta en transformar el tradicional tango popular, su influencia, hablaremos de su influencia de la música clásica, así como el bagaje adquirido durante sus estancias en Francia e Italia, lo que lo aproximaron a un tango moderno, rico en instrumentación y exquisito al oído. Pero antes de entrar en materia y hablar de este excepcional artista, quiero presentarles a nuestros invitados, al maestro Pablo Amat y al maestro Joaquín Garzón, dos personalidades del mundo musical, son músicos, ejecutantes, compositores, arreglistas, productores, artistas en toda la extensión de la palabra. Y algo que comparten en común, que son amantes del tango. Este género tan hermoso, intrigante, llamativo, algunas veces nombrado lascivo, que motiva e inspira, que es el tango. Sean ustedes bienvenidos, maestro Pablo, maestro Joaquín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y engalanar este programa que hablaremos de este icónico artista bonaerense o marplatense o argentino o artista mundial. Buenas noches, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de donde nos estén viendo. Un placer. Ahora uno puede llegar a cualquier hora de cualquier día, a cualquier parte del mundo, viendo el lado bueno de todo esto, ¿no? Así que, maestro Luis Manuel, un placer estar aquí y ser invitado y compartir esta invitación con el gran maestro Joaquín Garzón, que ya hemos trabajado juntos, así que es un placer. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos nuestros queridos amigos que están conectados. Gracias maestro por haberme invitado, es un honor. Gracias a todos, es un placer, mi queridísimo maestro Pablo, volver a reencontrarnos en este ciberespacio. Igualmente. Y que estas veces que hemos trabajado juntos, que sea una de muchas más. Si Dios quiere. Así, ya con esta introducción, preguntarles, quizá vamos a hacerlo en orden como tenemos en la pantalla, o por lo menos lo tengo en mi pantalla. ¿Qué es el tango para ustedes? Maestro Joaquín y después el maestro Pablo. Bueno, yo voy a hablar no como un conocedor del tango, pero sí como un amante del tango desde la visión de un mexicano que ama el tango. Yo crecí oyendo tangos, mi papá ponía discos de tango, muchos otros también géneros, pero a mí me quedaron impregnados y te platicaba antes de comenzar el programa que yo entrada en mi adolescencia ponía tangos, yo decía, ay, mi papá va a volver a poner tangos. Y bueno, la típica adolescencia que es uno rebelde y otra vez va a salir con esas cosas y con sus boleros y fui creciendo y eso a mí me dejó una marca. Entonces, ¿qué es el tango? Para mí, el tango primero es mis recuerdos de mi más tierna infancia, curiosamente, ¿sí? Y el tango es un sentimiento. Igual, esta es mi visión. El tango expresa las emociones y el vivir humano desde la parte más orgánica o más visceral del ser humano, pero no en sentido peyorativo, sino es llevar las emociones al rojo vivo, al límite, en donde te deja en un estado de sensibilidad que es indescriptible, en un estado en el que te tocan la piel y sientes como si estuvieras hipersensible de la piel. Así te deja el tango. El tango te despierta esas zonas del sentimiento, te desnuda el alma. Gracias, maestro Joaquín. Maestro Pablo. Bueno, yo quiero hacer una pequeña introducción antes que dar mi opinión sobre qué es el tango.
y la introducción es que todo lo que diga, espero no sea usado en mi contra. No, no, mentira. No, lo que digo es que siempre me gusta empezar cuando doy charlas, la otra vez me pidieron que dé una charla para los alumnos de una universidad y sinceramente yo me siento halagado porque me inviten, porque el hecho de ser músico, productor, compositor y todo, nunca pensé que me iba a dar esa cosa de título para que me inviten a este tipo de charlas. Entonces yo quiero aclarar que siempre digo que no me siento apto para contestar nada, ni que no lo hagan en sus casas, ¿no? Así que también voy a hablar como escucha, como fan del tango y simplemente una persona que empezó escuchando, tocando y de pronto estudié con varios profesores, pero no me creo capacitado para tener la responsabilidad de que mis respuestas sean tomadas con la seriedad correspondiente. Así que, dicho esto, ahora contesto. Adelante, maestro. Muchas gracias por invitarme y porque sea importante lo que voy a opinar. Pero bueno, espero que así sea. Para mí el tango, yo concuerdo, estoy muy de acuerdo con Joaquín, porque muchos dicen, no, el tango es un sentimiento que se baila, que se canta, yo creo que el tango es un género musical que también me tocó, al igual que el maestro, escucharlo de chico, ¿no? Y que siempre que me preguntan qué es el tango, trato de recordar qué era para mí cuando lo escuché por primera vez. A mí no se me hizo aburrido nunca, pero porque a mí no me quemaron con el tango como al maestro, a mí me quemaban con la música árabe, ¿no? Decía, a mí, sábado y domingo, mi papá me ponía música árabe y yo la odiaba, era como, tenía el olor de la pasta, que era la parte linda, y del asado del domingo, pero también tenía el gusto a cruda, ¿no? De que me despertaba del sábado a la noche, entonces era como me atormentaban, ¿no? Y hoy me encanta la música árabe, hace mucho. Pero el tango lo busqué, yo lo busqué y me encontró porque le robaba el teclado a mi hermano para tocar y mi mamá me empezaba a tararear tango. Hasta que un día me dieron un cassette de Gardel, me acuerdo, y dije, ¿qué es esto? Es como... por eso entiendo a la gente cuando escucha por primera vez, le presta atención al tango, cualquier persona, sobre todo acá en México, y se quedan como fascinados, pero no entienden qué onda, y por eso siempre creo que tiene esa cosa el tango, esa pregunta eterna de qué es, ¿no? Y bueno, eso es lo que fue para mí. Ahora, ¿qué es el tango técnicamente? Y es un género basado en las fusiones de la música árabe, de la música klezmer, de la habanera cubana, de la zarzuela española, de los tambores africanos cuando llegan al Río de la Plata. Y es un género que nace muy parecido a lo que es el son en Cuba, de lo que es la samba en Brasil, de lo que es el blues en los campos de algodón en Estados Unidos. El tango es negro, de alguna forma, sus raíces, y es eso, es un género que ha vivido muchos años, creo que tiene 100 años el tango, creo no, tiene más de 100 años, y se ha autoevolucionado más que nada en Argentina, y tampoco podemos decir, me van a matar los argentinos, pero no podemos decir que el tango es argentino. Podemos decir que el tango del que estamos hablando hoy y del que se habla siempre y que su evolución en sí mismo fue en Buenos Aires, en Argentina. Sin embargo, los finlandeses discuten a muerte que el tango es finlandés. Y podría ser, ¿no? Porque digo, al final, Argentina, como decía Facundo Cabral, los mexicanos descienden de los aztecas, de los mexicas, de los mayas, los peruanos de los incas, y los argentinos de los barcos. Entonces, no sería nada raro que si Gardel era francés y Lepera era brasilero, y el primer tango se compuso en París, se supone, no sería nada que el tango fuera finlandés. Pero bueno, el tango es un género muy lindo, que en mi caso vivo también para el tango, digo también porque hago otros géneros, y eso. Y digo y eso porque, y nada más. No inventemos más, que hay que tenerle miedo al tango. Hay que llegar al tango, escucharlo y perderle un poco el respeto para poder disfrutarlo. Muchas gracias, maestro. La personalidad de la cual hablaremos el día de hoy se le reconoce por haber revolucionado el tango en una época donde revolucionar el tango
estaba prohibido por el mismo pueblo argentino. Él reconoció que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Es como cambiar de religión, es como cambiar de ser cristiano y ser musulmán o pasarse al budismo. Realmente era así una cosa impensable. El tango tenía que ser siempre como todavía había quedado a la muerte de Gardel en 1940. Él tenía la feliz idea de cambiarlo y desde 1940 tuvo todos los problemas más terribles o más tremendos en su vida por querer hacer este cambio, por querer evolucionar una música popular, por querer cambiar esta manera de ver o de sentir. Como hemos dicho aquí, hay que perderle el miedo de lo que es el tango. Quiero mencionar un poquito de este gran compositor, arreglista y ejecutante del bandoneón que se llamó Astor Pantalón Piazzolla. Él nació, como dijimos, en Mar de Plata, en Argentina, el 11 de marzo de 1921. Cuando tenía 4 años se muda a Nueva York junto con su padre, Vicente Piazzolla, y su madre, Assunta Manetti. Ahí se instalaron ahora sí que en el Bajo Manhattan, especialmente en lo que le llamaban la Pequeña Italia, que era el barrio italiano, en el Little Italy. En 1933 toma clases con Béla Dilda, un pianista húngaro discípulo nada menos que de Sergei Rachmaninoff. Imagínense él con quien tomó clases, ¿no? Uno de los últimos grandes compositores románticos de la música clásica europea, este Rachmaninoff. Ese mismo año compuso su primer tango que se llamaba Catinga. Pese al significado simbólico de la pieza, el músico pues, jamás lo hizo público Piazzolla. En 1924, Piazzolla se instala junto con sus padres en una casa familiar donde vivía en Nueva Jersey, quien nos ayuda en los primeros tiempos en su estadía en los Estados Unidos. Luego su padre, Vicente, que le llamaba Nonino, consigue trabajo en la peluquería en Manhattan y alquilan para vivir un modesto departamento en la calle de St. Mark's Place, actualmente el famoso barrio de Village. Durante estos años, además del castellano, Piazzolla aprende 3 idiomas más, el inglés, el italiano y el francés. Se crió entre vecinos italianos y de la comunidad judía con quienes hizo sus primeros trabajos de pequeño en una sinagoga. O sea, empezamos a ver la dimensión que tiene este compositor de la música que él empieza a escuchar, ¿no? Si bien le gustaba tocar la armónica a los 9 años, su padre le regala un bandoneón como para canalizar su nostalgia por Argentina. No tanto Astor, sino el papá. Además, hay una anécdota que dice que él quería unos patines, entonces su papá en vez de los patines llegó y le dio un bandoneón de 10 kilos que se colgaría después por toda la vida. Pero bueno, dice, a veces uno no puede obtener lo que quiere, decía el mismo maestro Piazzolla. Al poco tiempo comenzó a estudiar música. En su estadía en Norteamérica conoció ahí a Carlos Gardel, de quien se hizo amigo. Cuentan que en 1974 Piazzolla conoce a Gardel tras llevarle una artesanía que su papá quiso que le regalara al cantante. Piazzolla contó que ingresó al departamento de la calle 48 de Nueva York, donde se hospedaba El Zorzal, así conocido como Carlos Gardel, quien lo trató muy amablemente, pese a que debió despertarlo y se emocionó al contarle que también era argentino. A Gardel le cayó muy bien este muchacho, tenía 13 años, que lo ayudaba a realizar compras por la ciudad, porque realmente Gardel no hablaba inglés y ya idioma que también ya dominaba el mismo Piazzolla. En varias ocasiones el cantante fue a comer a la casa de los Piazzolas, invitado por los papás. Al año siguiente, Gardel lo invita a participar en aquella película que se llamó El día que me quieras, en la que ahí sale Gardel de canillita, como dicen allá, que es un vendedor de periódicos, ¿no? De los canillitas. Entonces, al finalizar la filmación, Gardel hizo una fiesta y ahí el pequeño Piazzolla lo acompañó con su bandoneón. Él quería mostrarle lo que sabía y todo eso. El mismo Piazzolla contó en repetidas ocasiones que le dijo don Carlos Gardel: vas a ser grande, pibe, te lo digo yo. El fuelle lo tocas bárbaro, pero el tango lo tocas como un gallego, ¿no? O sea, entonces, diciendo que todavía no estaba preparado, que el fuelle que tenía, la manera de mover el bandoneón, estaba bien, pero lo que había no producía el sonido del tango. Más adelante, Gardel le envió, ¿no? O que lo estaba invitando a una gira, que se uniera a una gira de músicos, no lo dejaron ir sus papás porque, bueno, tenía 13 años. Aparte, la Unión de los Estados Unidos decía que para ser tu músico o estar en esos eventos tenías que tener 14 años por lo menos. Aquella decisión de no mandarlo le salva la vida al entonces adolescente Astor Piazzolla, ya que en ese periodo finalizó con el accidente aéreo que todos sabemos que donde murió este gran Carlos Gardel,
y aparte sus músicos en Medellín, Colombia. Transcurridos estos años, regresa a Argentina y pasa a formar parte de las filas de la orquesta que acompañaba a Aníbal Troilo. Tuvo ahí sus desavenencias, dicen que Piazzolla los quería poner a estudiar y quería hacer cosas diferentes, entonces tuvo sus diferencias, entonces se sale de él y se va a hacer su propio grupo. En el año 1959, Piazzolla, mientras se presentaba en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, Vicente, quien murió en un accidente de bicicleta en su natal Mar del Plata. En octubre de ese año, al retornar a la ciudad de Nueva York, donde residía temporalmente, Piazzolla compuso el tema en su honor e incluyó el título, el apodo de su padre, Nonino. Para componerlo, se encerró todo el día en su habitación y cuando salió tenía terminada la exquisita pieza que traspasó todas las fronteras. Hay una anécdota que también en Argentina, ya teniendo 18 años Piazzolla, estaba Arthur Rubinstein, este magnífico pianista, va y lo va a ver y le dice que le tiene compuesto un concierto para piano en su honor. Pues Rubinstein lo recibe, le dice, a ver, demuestra qué es lo que tienes, toca, y le dijo el maestro Rubinstein, ¿sabes qué? Está terrible lo que escribiste, yo creo que tienes que ir a ponerte a estudiar, y nada más y nada menos lo mandó a estudiar con Ginastera, ¿no? Le dijo, si quieres realmente tomar esto en serio y quieres aprender, tienes que aprender, aquí tienes uno de los mejores maestros y compositores del mundo, que es Ginastera, así es que vete a estudiar con él. Pregunta, primero ahora sí para el maestro Pablo, ¿qué significa para la Argentina y para el mundo musical Astor Pantalón Piazzolla? Bueno, voy a empezar de atrás. Para el mundo, yo creo que el músico más importante del tango, el representante más fuerte del tango en el mundo, ¿no? Y del tango culto, porque viste que el tango... A mí un poquito me molesta que el tango se ha vuelto como académico, la verdad, pero es por un tema personal, porque quizás estoy medio en contra de eso que contaste cuando fue Piazzolla a ver a Rubinstein. Viste que la historia es que Rubinstein estaba comiendo una pasta. Y sale ahí todo, está Todo todavía manchado y de la lo pasta. interrumpió y le dijo que estaba mal. Digo, obvio, hay como ciertos parámetros y uno tiene que respetar siempre la cosa para hacer algo. Y creo que eso es la base de Piazzolla y creo que también al mismo tiempo es ese respeto que Piazzolla generó en el mundo, porque aparte de ser un gran músico, compositor, bandoneonista y tener un talento nato, porque vos podés estudiar lo que quieras, pero después hay que componer las canciones. Claro. Entonces digo, vos nos agarran a nosotros tres y a Piazzolla y nos explican lo mismo y aprendemos lo mismo y tal vez no hacemos la obra de Piazzolla, lo más probable es que no la hagamos. Sin embargo, si no le enseñás a alguien y tiene ese talento, puede hacerlo entre comillas mal para un Rubinstein. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Con esa cosa, pero con eso de hay que hacerlo de alguna forma. Es como a los chicos que dicen no les enseñes pintura. A un chico no le enseñes porque le cortás toda la... Entonces andás a ver qué hubiera pasado con Piazzolla si no le hubieran enseñado tanto, primero. Segundo, parte de esa enseñanza y de respetar esos parámetros clásicos, sumado a que indefectiblemente hizo una música de Buenos Aires, o tango, como lo quisieron llamar, hizo que se convierta en el músico más respetado de todas las orquestas y que lo hayan tocado. Si no hubiera tocado, si no hubiera estudiado, tal vez no lo hubieran respetado tanto. Entonces se juntó el talento con el respeto de un tipo hiper recontra preparado. Eso para el mundo. Para Argentina, Piazzolla es Buenos Aires. Digo, te guste o no, seas fanático del tango o no. Y por algo Gardel y Piazzolla son lo que son. Yo me pasa que canto el día que me quieras o escucho a cualquiera cantando el día que me quiera, por nombrarte una obra, ¿no? De Gardel. Y no me pasa lo mismo a cuando escucho el día que me quieras con Gardel. Es una cosa abismal. Te estoy hablando que ni el polaco Goyeneche, ni nadie. Y pasa lo mismo con Piazzolla. Cuando escuchás Piazzolla, yo me acuerdo que cuando lo empecé a descubrir bien, mi adolescencia, la verdad. Es decir, obviamente ya había escuchado, porque en el inconsciente colectivo uno desde que estás chiquito te mete en toda la música. Pero cuando lo escuché conscientemente, iba con el auto por la avenida Corrientes, que salía a la noche y escuchaba Regreso, Sueño de Amor, o Adiós Nonino, o Libertad, decía, este tipo musicalizó Buenos Aires.
Así que yo creo que, perdón que hablo tanto, ¿qué es para Argentina, para Buenos Aires? Creo que es la banda de sonido de Buenos Aires, Piazzolla. Eso. Gracias, maestro. Maestro Joaquín. No, bueno, Piazzolla es una de las, si no la imagen ante el mundo, ante nosotros, la imagen de ese tango revolucionado, ese tango evolucionado y revolucionado. Ese tango que se dimensionó. Y ahorita, con las palabras que dice el maestro Pablo, mi queridísimo maestro Pablo, es cierto, es como la huella digital, ¿no? De Buenos Aires. Lo llamaría así yo. Es la huella digital sonora. Supo imprimir todo el carácter porteño, ¿no? Entonces, digo, no son palabras mías, son palabras del maestro Pablo, pero me las quedo, las guardo y ahora sí te las copio y las voy a decir también como mías. Me encanta eso, pero sí, definitivamente para el mundo, o por lo menos para nosotros los mexicanos, oyes Piazzolla y te da te impacta, te hace sentir, inmediatamente te evoca ir a Argentina, pero además te evoca dentro, como a veces sus tangos son generalmente sin palabras, salvo Los pájaros perdidos, que también es un tango canción que es maravilloso, pero su música es generalmente canciones sin palabras, pero canciones que te dicen todo sin decir una sola palabra, ¿no? Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, maestro. Quiero agregar, sí, maestro, adelante. Siempre uno habla, como hablamos, ¿no? De la parte más, lo que sentimos y todo. A nivel, y te digo como, ahora sí que como productor y bandoneonista, y músico, porque aunque no usemos el bandoneón, hay una cosa muy importante que Piazzolla imprimió digamos, en los elementos del tango, más allá que eso en realidad es lo menos importante de Piazzolla, yo creo, porque eso lo usaba Rubinstein, Stravinsky, y aparte el 3-3-2 hablo, ¿no? Y aparte que en realidad el 3-3-2 que viene de... Es decir, en realidad eso es lo menos... bueno, lo que quiero decir, en el blues, en el rock y en el tango, usamos una palabra en Argentina que son yeites. El yeite es como cuando haces esto, digamos. Como los riffs. Los riffs ya conocidos. Los riffs. Exacto. Lo que pasa es que el riff es más... Sí. ¿No? Pero sí, sería como un riff que ya está armado, o hacer el... como un estándar que ya queda. Bueno, exacto. El yeite es el paum para paum para paum, ¿no? Eso es el yeite. Y en el tango, los yeites hay un montón. Esto viene siendo, este es un yeite, digamos, ¿no? ¿No? Eso puede ser un yeite. Son cosas que se usan. Bueno, Piazzolla, a través de su obra, le dio un montón, nos dio a los músicos un montón de yeite que vivimos usando. Este es uno, ¿no? Perdón, ¿no? Es decir, aparte de ser la parte de la melodía de Dios Nonino, es un yeite, uno lo puede usar en cualquier parte. Y yo, en broma, siempre lo uso. En casi todas las obras que toco yo, que me piden arreglo, lo meto muchas veces como una broma, como una sátira de decir, esto también, es decir, todo lo que te tiré ya existe. Entonces cuando me dicen, metiste a Dios Nonino, sí, pero todo lo demás existe también. Es decir, ¿me entendés lo que te digo? Es como quitar un poco esa cosa de que, mirá, inventé todo, porque en realidad no inventé nada, lo inventaron todos los tangueros hasta un punto y después fue Piazzolla. Y un montón más, ¿no? Como, así como Firpo con el piano, o ahora me olvidé el nombre de otro bandoneonista que fue un loco de la misma época de Piazzolla, pero no sé si vieron la historia hay unos hermanos de cine.
No, estoy hablando ahora de cine, que hay una película que no me acuerdo, que es la historia de Cristiano, como es la historia de un chico que vivía frente a Jesús. Ahora no me acuerdo de los hermanos, no me acuerdo el nombre de la película, nada, pero que habla de la historia de un chico que era re importante en el barrio, pero que cuando vino Jesús se quedó en segundo plano y nadie más habló de la historia, porque tenía de vecino a Jesús. Bueno, esto fue más o menos, había un bandoneonista, que no me acuerdo el nombre ahora, que era súper importante y era muy parecido a lo que hacía con Piazzolla, pero Piazzolla se hizo famoso antes que él y nadie habló más de ese bandoneonista y es muy conocido, ¿eh? De hecho hizo un tango muy famoso. Bueno, ahora después me voy a acordar. Lo que te quiero decir, tanto Piazzolla como este bandoneonista, como Julián Plaza, como todo el tango hasta cierto punto, pero Piazzolla mucho, nos dio un montón de jeites que hoy lo usamos un montón. Si uno desprende, es como el... eso es un jeite en sí mismo. Toda la obra de Piazzolla es tremendo. Y bueno, nada, quería agregar eso porque más allá de la parte romántica de lo que sentimos, nos ha dado... Entonces todo lo que inventemos a partir de... que le cambiamos una nota o la otra, pero ya está. Es como el rock, ¿viste? Sí. Algo muy importante que dijo usted, maestro Pablo, y creo que es importante mencionarlo y decirlo de nueva cuenta, y alguna vez se hizo lo mismo y tuvimos una plática acerca de Mozart, es que fueron unos estudiosos. O sea, el joven Piazzolla en 1937 se instala por su cuenta, obviamente pues, ayudado por su papá, a raíz de esta entrevista con Rubinstein, y ahí inicia en Buenos Aires en sus estudios de composición con Ginastera. Lo que dice es un tipo preparado, en piano con Raúl Spivak, en dirección, nada más y nada menos con Hermann Scherken. O sea, el tipo de monstruos, de maestros que tuvo el mismo Piazzolla. O sea, nada aparte de la genialidad, el tipo es, así como dijo, una persona mega instruida, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues empieza a trabajar en orquestas típicas como bandoneísta, ¿no? Obviamente, como el que mencionó el maestro Joaquín, con Aníbal Troilo, que era un referente en esa época ahí en el tango bonaerense, ¿no? Él decía, Piazzolla decía, tuve dos grandes maestros, porque después de su paso por Argentina se va a París, ¿no? A estudiar con Nadia Boulanger, ¿no? Entonces él decía que tuvo dos grandes maestros, Nadia Boulanger y Alberto Ginastera. Dice, el tercer maestro lo encontré en la fría priesa de una pensión en los cabarets de los años 40. Ese tercer maestro se llamaba Buenos Aires. O sea, tuvo la parte académica y la parte de vida que fue lo que lo ayudó y fue lo que lo llevó a hacer, ¿no? También tenemos que decir que su paso todavía no encontraba estas cosas, se va con una beca que consigue en 1954 estudiar a París con esta grandísima profesora maestra de grandes compositores de corte, ahora sí que académico, sinfónico. Y pues ahora sí que no le convence a la maestra la manera en cómo pues, interpreta a los grandes, ¿no? Stravinsky, Bartók, ni nada de las composiciones clásicas, ¿no? Pero lo escucha con sus obras, lo escucha con el tango, y ahí es donde la maestra, yo creo que con esa habilidad y ese colmillo que tienen los grandes maestros, le dice, no abandone jamás esto. Esta es su música, aquí está Piazzolla. Y estas palabras dejan ahora sí que una profunda huella en él y cambian radicalmente su manera de pensar. Inclusive ella es la que lo anima a hacer del tango de raigambre popular el centro gravitacional de su música. Y Astor, el gran maestro Astor, decía, yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en cabaret, ¿no? Y resulta que yo tenía una cosa que se llamaba estilo. Eso lo dijo muchos años después. Desde ese momento, obviamente, Piazzolla deja atrás sus complejos relacionados con el tango y si quería o no quería, y entonces se enfoca. Regresa a Buenos Aires, ahora sí que a formar el Octeto Buenos Aires, un ensamble de vanguardia. Aquí es donde ya empieza la transformación, ¿no? Que incluye una guitarra eléctrica, entonces empieza a incorporar nuevos elementos y es una primicia en el mundo del tango. La nueva meta de Piazzolla, obviamente, es modernizar el tango, interpretarlo de una manera contemporánea, ¿no? Como la música contemporánea que generaban los compositores clásicos en aquella época, ¿no? Proclama su tango, que él dice que su tango no es para bailar, sino es para escuchar, siempre con estas ganas de reinventarse. Añade obviamente elementos del jazz y del folclore,
empieza a experimentar hasta inclusive con el dodecafonismo y con la música clásica. Entonces él ya tiene un bagaje mucho más grande y empieza a ver esta increíble como fusión de todos, quizá como lo que hizo Miles Davis, quizá como lo que hizo Chick Corea en el jazz, empiezan a tratar de ver las fusiones que pueden, ¿no? Para tener su propia personalidad, su propia idea. Algo como lo que usted hace, maestro Pablo, con su tango rock, ¿no? Este tipo de fusiones, de querer experimentar algo más. Igual el maestro Joaquín Garzón, con esta gama de posibilidades que le da el componer, hacer esto. Aquí quizá la pregunta, pues no tan complicada, pero sí creo que es importante, que la tenemos que hacer. La evolución estilística del nuevo tango de Piazzolla se debe más a una consecuencia de redireccionarlo en una evolución, en una innovación o en una experimentación del propio Piazzolla, o este estilo vanguardista se debió al carácter revolucionario, tosco, porque dicen que tenía un carácter de los 1000 demonios, ¿no? Y siendo un irruptor, quizá como Beethoven, cuando irrumpe y ahora sí que todo lo que era relacionado con el barroco, él dice, ya no más, y empieza a hacer su propia personalidad, Beethoven. Aquí en este caso, con este carácter revolucionario e irruptor que lo encaminaría a la transformación del género. ¿Cuál de las dos, o a lo mejor, qué es la evolución hacia este nuevo tango? Maestro Pablo. Bueno, es una pregunta que habría que hacerse a Piazzolla realmente, nada más que sabemos que no está, pero vamos a suponer, ¿no? Yo creo, si me pongo en el lugar, creo que no, digo, lo del carácter tiene que ver con lograrlo, me parece a mí, no con la música en sí. Es decir, el carácter de, como la madera de lo que uno está hecho, está a que lo llevó a cabo, ¿no? Pero si me preguntas qué opino, cómo fue que logró ese estilo, no, yo creo que del aburrimiento, creo que son varios factores. Un poco del aburrimiento, estaba harto él, ¿no? De tocar siempre lo mismo. Y aparte un tipo tan preparado, porque no es lo mismo que esté harto yo que decir, bueno, me harté, pero igual no puedo hacer otra cosa. O que se harte un genio, que aparte, vuelvo a lo mismo, era un genio. Y ojo que yo no soy fanático de Piazzolla, ¿eh? Aclaro esto para los que escuchan, porque si no dicen, parece que estoy hablando de Maradona. Pero la verdad es que era un genio con una preparación que ojalá hubiéramos tenido todos, ¿no? Yo siempre hago la broma a mis papás, le digo, ¿vos te das cuenta que si me hubieran mandado a estudiar de chiquito hubiera sido un genio de verdad? Entonces yo creo que Piazzolla, con todo lo que sabía, con lo que tocaba el bandoneón, porque uno cuando habla de Piazzolla es como que se va a la obra, ¿no? Pero no nos olvidemos que es un gran bandoneonista, tocaba lo que quería el tipo. A veces cuando hago grabaciones acá, que gracias a Dios no solo compongo, grabo, produzco, sino que tengo la fortuna de poder grabar a grandes músicos como César Holguín, que es mi maestro y mi amigo, o a Clara Esther. Del otro día vinieron Clara y Carlos Matus a grabar y tocan increíble. Y a veces se traban en algo y dicen, a ver, vamos a ver cómo lo tocaba Piazzolla. Y no puede ser que Piazzolla siga siendo un referente, no solo musical, sino un referente, perdón, no solo compositivo, ¿no? De obra, sino un referente de cómo tocaba. Es decir, hoy en día Piazzolla sigue siendo un músico que no se puede igualar. Una influencia. Claro, y muchas veces, viste que se sabe que los grandes compositores no eran buenos instrumentistas o buenos intérpretes, como hoy, ¿no? Los que componen canción. Entonces yo creo que fue eso, sabía tanto el tipo, tenía tantas herramientas musicales, instrumentísticas y compositivas que si se hubiera seguido viviendo hubiera encontrado algo más, ¿no? Eso, yo creo que es eso. Y sí estaba buscando algo, y creo que lo encontró. Sí, obvio lo encontró porque después ya creo que se metió en un camino así que pasa con muchos compositores que ya no salen tanto de ahí, se queda un poco en eso, ¿no? En lo que entre comillas es Piazzolla, ¿no? Maestro Joaquín. Bueno, dicho lo anterior, también es cierto, vamos a suponer, lo,
Primero voy a partir de esta frase. Los compositores o los artistas somos la suma de nuestras influencias más nuestra esencia. Entonces yo, suponiendo eso y viendo cómo él, a través de la biografía del maestro, de su vida, cómo fue influenciándose por muchas cosas, sumado a la preparación que tenía. Él escuchó no nada más el sonido del tango, porque como también creció en Nueva York, creció oyendo muchos sonidos, todos esos timbres, todas esas influencias. Yo pienso que al principio fue una manera orgánica, probablemente después la hizo consciente y probablemente a través de su carácter dijo, esto se hace porque se hace. De hecho, sus detractores lo llamaban el asesino del tango. Y él decía, no, la música contemporánea de Buenos Aires. Él respondía así. ¿Por qué? Porque era un hombre con carácter, como bien dice. Entonces, yo pienso que muchas veces das el primer paso, no hablando del maestro Piazzolla, inclusive de uno mismo, das un primer paso y no sabes ni qué hiciste, pero resulta que lo que hiciste revolucionó cosas y resulta que lo que hiciste también agitó maneras de pensar de la gente ortodoxa de lo que sea. En este caso, obvio, el maestro Piazzolla agitó sentires de la gente ortodoxa, ¿no? Y una vez que él lo concientizó, dijo, sigo adelante, ¿no? Eso es lo que yo puedo suponer, pero todo esto solamente son teorías. Especulación y teorías. Especulaciones, exactamente. Dicen que este gran músico, ya lo estábamos nombrando, pues tenía mal carácter o tenía un carácter muy forjado, que no era un hombre muy dulce, tierno, tímido, y eso lo afirma su segunda esposa, Laura Escalada, ahora su viuda, dice, ella menciona, dice, ocurre que todos tenemos un carácter áspero si nos pegan, y a Astor le pegaron bastante en Argentina hasta reconocerlo. Le insultaban por la calle, incluso un taxista, lo que dice usted, maestro Joaquín, lo acusó de ser el asesino del tango, y se le llevó a llevarlo. O sea, le hizo la parada, lo reconoció y le dijo, tú eres el asesino del tango, y boom, se arrancó y se fue. A eso todas estas cosas tuvo que sobreponerse Astor Piazzolla. Yo creo que, sin duda, él sintió cuál era su camino y a dónde quería hacerlo, y hasta lo logró. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted, maestro Pablo, que este carácter fue el carácter indomable de hasta que no lograr lo que quiero y lo que tengo, tanto aquí como acá, no voy a cesar de hacerlo. Quiero que en estos momentos nos cuenten un poquito de ustedes, maestros, para que los conozcan las personas que nos ven y que nos están escuchando. Nos cuentan un poco de su historia, cómo llegaron a la música. Digo, algunos ya dijeron cómo llegaron al tango, pero cómo se hicieron músicos, qué es lo que lo llevó, y en su caso al instrumento que ustedes escogieron, y digo, obviamente cobijados por el tango. Maestro Joaquín y luego el maestro Pablo. Bueno, uno llega a la música a través de influencias. Yo tuve un tío de cariño, que era el alma de las fiestas bohemias. Entonces, yo prefería de niño, en lugar de juntarme a hacer travesuras con mis primos, yo me iba a cantar con ellos. Pero eso para mí era como algo orgánico, natural. Sin querer, pues así fue pasando la vida. En secundaria empecé a hacer canciones y resulta que gané una competencia ahí en la secundaria y te fue llevando una cosa a la otra y finalmente me encontré con el piano, ¿no? Porque al principio pues era la guitarra, que tú sabes que es el instrumento
más sociable que hay, ¿no? O el más fácil de que llegue a las manos de todo el mundo. Entonces yo al principio me inicié tocando guitarra. No, sin tomar clases, sino nada más mirando al tío, ¿no? Ah, pones la mano así, pues yo la pongo así. Pones la mano así, yo la pongo así. Siempre empiezo a estudiar piano, no tan chico. Y pues para mí fue una pasión. De hecho, yo me encontré con dificultades para estudiar, porque existía el miedo clásico, ¿no? De que no me dejaban estudiar porque yo tenía que estudiar otra cosa. Y pues fue tal mi terquedad que finalmente me adentré dentro del mundo de la música, y precisamente un maestro argentino que en sus juventudes acompañó a Mercedes Sosa en la guitarra y fue compositor de temas ganadores del Festival de Cosquín, fue el que descubrió que yo tenía la facilidad para arreglar, porque yo hacía canciones y tocaba el piano. Y él fue el que me alentó, y empecé haciendo, mis primeros arreglos vocales fueron al estilo argentino, tocando zambas. Y ahí empecé a seguir estudiando. Me encontré primero al maestro Anatoly Satín, que me enseña orquestación, después al maestro Jorge Martínez Zapata, que me enseña composición, y al maestro Hermilio Hernández, que me enseña a escribir fuga, a hacer fuga, a componer fuga. Y de ahí, en el mundo del bolero, que siempre también fue mi otra pasión, tuve el contacto muy personal, y puedo mencionar que fueron mis maestros de vida, el maestro Vicente Garrido y el maestro César Portillo de la Luz. Y pues toda esa suma de influencias ha hecho que de repente me atreva a hacer locuras. Pero me encanta intentar y experimentar. Muchas gracias, maestro. Maestro Pablo, háblenos un poquito de usted. Bueno, voy a tratar de resumir porque me cuesta mucho eso, pero más o menos 6, 7 años, yo no vengo de una familia supuestamente de músicos, digo, porque mi mamá sí cantaba cuando era chica y tocaba la guitarra, y después me enteré que tuve un tío en España, un tío abuelo que era músico, y fui al pueblito años más tarde a conocer a la familia, pero no era una cosa que heredé de nadie, ¿no? Y un día estaba 6, 7 años en segundo grado, había entrado a una escuela nueva, esto lo cuento siempre porque es fundamental. Me senté en el recreo, en el patio solo, porque era nuevo, alumno nuevo, y aparece un chico y me dice: hola, ¿cómo te va? ¿Te gusta la música? Era Marcelo Pleizán, un gran amigo mío que también es músico, productor, cantante, muy bueno, está en Argentina. Siempre te mando un beso, Marce, siempre lo nombro, porque no sé qué hubiera pasado si no. Y ahí me quedé así y le dije: sí, me gusta, pero en realidad contesté como si me dijeran: ¿te gusta el queso? ¿Viste la primera vez que uno dice? No sé, yo me acuerdo una vez que una chica dijo: amo el queso brie. Y yo dije: yo también amo el queso, no sabía. Es decir, y ahí te empecé a comprar todos los quesos que te gustan, pero hasta ese momento no sabía que me gustaba la música. Y me di cuenta que sí, ahí empecé a prestarle atención a todo lo que era música. Empecé a prestar atención a la música árabe en mi casa, empecé a escuchar la radio con más atención, y bueno, pasó el tiempo, empecé a cantar con Marcelo en los recreos en inglés, yo quería cantar con él cantaba todo música de los 60, entonces mi primer acercamiento a la música fue a través de Elvis Presley, de Chubby Checker, Jerry Lee Lewis. Me acuerdo que me dijo: tenés que ver la película de Jerry Lee Lewis, ¿no? Y bueno, The Platters, ¿no? Toda esa onda. Y justo mi mamá escuchaba una función que se llamaba la función de Mochín Marafiotti, que era un tipo que presentaba música
de la ruptura ahí de los años 50, ¿no? Con el rock y todo, Chubby Checker, por supuesto The Beatles y todo lo que vino después. Y ahí empecé a escuchar y a cantar con Marcelo, pero Marcelo era solista. Teníamos 7 años. Entonces en la escuela, en los actos, Marcelo cantaba y mi plan era básico. Yo quería cantar con Marcelo y que tengamos un dueto para cantar en los actos de la escuela. Entonces me hacía ahí el amigo hasta que me dice, bueno, vas a bailar. Entonces armé el grupo de baile. Yo era el coreógrafo, cualquier cosa. Entonces Marcelo cantaba y éramos 3 parejas de baile. Hasta que en el año, bueno, yo tenía 10 años, creo que en el año 89, una cosa así. No, estoy diciendo cualquier cosa. Tenía 11 años y en el año era en los 90, 1990, por primera vez cantamos juntos en la escuela y nos llamábamos los bandoleros del 90, algo así. Y cantábamos puras canciones en inglés. Y el papá nos hacía las pistas y como yo tenía un teclado, el de mi hermano, se lo robaba para aportar a la causa, ¿no? Y ahí cuando volvía empecé medio a tocar. Y ahí empezó toda la cosa, ¿no? Empecé a estudiar música, no sé a qué edad, mi mamá me empezó a apoyar, me llevaba amigas que tenían pianos para tocar, mi papá no me quería comprar el piano, mi mamá daba clases de yoga y compró el primer piano que tengo, que todavía lo tengo allá en Buenos Aires, y empecé a estudiar. Y a partir de ahí todo era impresionante cómo cambió todo. Claro, uno lo ve ahora y dices, mirá, soy músico de chiquito, ¿no? Porque de los 7 años. Pero uno no nace a los 7 años. Entonces, para mí fue como de un día para el otro. Y hoy me sigo considerando lo mismo que cuando era chiquito, como un novato. Es decir, yo no es que me haga el humilde, pero sí sé que toco y que me dedico a esto y todo, pero creo que cuando estoy en el estudio me considero un profesional, o cuando voy a un recital, o ahora que estamos platicando, pero cuando agarro la guitarra la agarro como cuando la agarré a los 15, porque la guitarra la agarré después, y cada vez que veía un instrumento nuevo que se acercaba a mí, decía, voy a tocar, y ahora lo hago. Bueno, acá tengo el violín, que nunca aprendo, y me compré un trombón un día. A mí me encantan los instrumentos. Y me gusta hacer música desde ese lugar. Por eso digo, wow, Piazzolla, qué suerte que tuvo, todo, y no es nada más suerte, sino qué determinación para estudiar. Pero creo que no nada más te puedes convertir en alguien importante, no para la gente, sino importante para un género, para hacer algo, si nada más tenés la opción de poder estudiar con grandes, ¿no? Y si no tocas tan bien, porque yo no me considero un gran instrumentista tampoco, de nada, creo que igual se pueden hacer cosas, como todo, ¿no? Es decir, existe, para los músicos buenos existe la música buena y la música mala, y para los músicos malos existe la música buena y la música aburrida, o lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, yo me considero que estoy en el medio porque he tenido discusiones con músicos catedráticos hablando de Juan Gabriel y hablando del Buki, que me decían, pero no puede ser. Digo, pero es que vos no entendés nada. Si no podés admirar algo que por venir del arrabal no está bien, entonces estás mal de la cabeza. Y el tango, y perdón que me fui de tema acá, y el tango, no nos olvidemos que el tango viene del arrabal, ¿no? Y entonces está buenísimo que las cosas se vuelvan catedráticas y está buenísimo que alguien pueda estudiar y ser un genio en todos sus aspectos, y lo envidio y lo festejo al mismo tiempo y digo, ¿por qué no me tocó a mí? Pero tampoco es que si uno no tiene la preparación catedrática y de los mejores maestros, no puede ser que no puedas hacer algo. Sí se puede hacer. Te van a criticar más. Y te lo digo en carne propia, a mí me critican un montón. Y no es que yo luche contra esa crítica y diga, no, pará, yo soy un genio, mirá. No. Yo hago la música con los recursos que tengo. Y pongo el ejemplo de lo mismo de Pro Tools. Cuando uno se junta con productores, he estado en charlas, así en bares se ponen a hablar, ¿no? Que el preamplificador y que no sé qué, que el Pro Tools y el Logic y todo. Y yo digo, yo nada más sé usar el Pro Tools. Y si me pones el GarageBand no lo sé usar. No, ¿cómo no puede ser? Y sin embargo grabo discos y hago música y la hago bien, porque hacerla bien es con los elementos que tengas hacer las cosas. Y bueno, me fui de tema, pero es muy importante eso, no olvidarse que si no tenés todo,
igual podés hacer cosas y súper importantes, ¿no? Claro, maestro. Muchas gracias. No, por favor. A partir de 1959, o en 1959 más bien, Astor se entera de la muerte de su padre, al que obviamente le decía el Nonino, y acompañado de los fracasos fue un golpe de inspiración quizá, el que llegó de manera sin esperarlo a la muerte de su padre. Él mismo decía que Adiós Don Nonino era su mejor obra, y eso nació como un homenaje. Ya dijimos que lo compuso en una noche, se encerró en Nueva York y al otro día ya salió con la obra. Y murió como su obra máxima. Años después, Piazzolla también declararía que jamás pudo superar él, ¿no? Él decía como compositor que jamás pudo superar esa obra, que fue el momento de inspiración, el punto neurálgico que lo llevó al cambio, a esta evolución de lo que consideramos nosotros que fue la revolución del tango. Pero yo creo que la revolución del tango empieza con su mismo papá, ¿no? Y cómo con su papá también le da el impulso necesario. Yo creo que comienza con su papá desde el primer momento en que le da el acordeón y no los patines que quería Astor, y le dice, este es el instrumento del tango y quiero que lo aprendas a tocar. A pesar de todos los sinsabores, desde que lo llamaron asesino del tango, y bueno, pues él decía que no le interesaba y no le importaba si su música era tango o no lo era, ¿no? Si mi música tiene o no de tango, no me interesa, dijo. Lo que puedo asegurar es que tiene mucho de Buenos Aires, y agregó en otra entrevista, yo soy argentino, yo creo que mi música tiene que ser argentina, tiene que representar a mi país, tiene que tener perfume de mi tierra. Y eso creo que lo pudieron ustedes hace ratito platicar. Piazzolla es esta nueva Argentina, es esta nueva dimensión. Quizá antes de despedirnos, preguntarles, maestros, ¿cuál sería el legado principal de Piazzolla y si su tango nuevo ya los podemos considerar inmortales? Maestro Joaquín y después el maestro Pablo. Bueno, en mi muy particular punto de vista, que no me considero tampoco ninguna autoridad en el tango, sin embargo sí un amante y desde la visión de un mexicano, por supuesto que su música ya trascendió. Por supuesto que creo en la evolución de todo. La evolución y la revolución. La tecnología evoluciona y revoluciona. Hay avances, hay cambios, pero todos tienen un punto de partida. Y si ahora estamos conectados con esta maravilla tecnológica que es esto, no hay que olvidar que esto viene desde que se creó la electricidad, inclusive, ¿no? Inclusive. ¿Por qué? Pues porque fue evolucionando. Después de ahí vino la calculadora, las sumadoras, hasta que se llegaron a los grandes computadores que eran casi para la computadora que tenemos ahora en un celular. Tenías que tener una habitación. Todo ha sido evolución. Bueno, el tango, con los elementos que dijo mi queridísimo maestro Pablo, que música negra, música klezmer, música árabe, toda esa conjunción de elementos que tuvieron ese feliz encuentro y esa feliz convergencia y que dan la chispa primera, la célula primera del tango tradicional, que está bien, pero claro que debe de haber una evolución, es parte de la vida misma. Si no, no evolucionaríamos tampoco como humanidad, es parte. No puede haber detención. Por eso las ortodoxias las respeto. Sin embargo, la ortodoxia quiere ponerle forma y figura a algo que debe de seguir evolucionando, ¿no? ¿Por qué? Porque es el flujo de la vida. Esto es una postura filosófica, la mía, más lejos de tocar el tema del maestro Piazzolla, sino más bien abarcando la vida misma. Es todo lo que tengo que decir.
Muchas gracias, maestro Joaquín. Maestro Pablo. Bueno, yo quiero retomar a partir de lo que dijo el maestro. Primero voy a recapitular porque lo dije antes, que para mí el legado de Piazzolla para mí son tres cosas fundamentales, o bueno, cuatro. Una es el bandoneón, la forma de tocarlo, ¿no? Aunque no hubiera compuesto nada, podría haber agarrado obras, que de hecho lo hizo, ¿no? Y romperlas, como decimos, ¿no? En la jerga. De hecho, Mederos un poco hace eso, ¿no? Agarra el choclo y lo desarma todo. A mí me encanta. No iba a decir que no me gusta, pero no voy a meterme con Mederos, es un genio. Pero digo, a mí eso de, viste, estar dando vuelta en la comparsita y tocarla de 20 formas, no me... Pero bueno, ese es el legado que dejó Piazzolla para que después lo agarren y hagan eso. Yo siento, no sé, humildemente y respetuosamente lo digo. Eso es uno, la forma del bandoneón. Otra es la obra de Piazzolla, ¿no? Impresionante, no solo en el bandoneón, sino en la música en general, porque se puede tocar en cualquier instrumento. Y hay algo muy importante que acá es donde retomo con el maestro, y me dijo tantas veces queridísimo que yo también le digo que sin conocerlo personalmente lo quiero mucho, maestro. Así que ojalá podamos compartir pronto y que se sume acá Luis, hagamos un asado y tomemos Fernet, como dice una canción. Perfecto. De los Será un honor. Me gusta eso que dijo el maestro de no parar la evolución. Y acá es donde yo me voy a poner a todos en contra, como te comenté, que estoy un poco en esta parte, estoy en contra tanto de los fanáticos de Piazzolla como los detractores, o al revés, de los detractores y los fanáticos. No hay que cortar la evolución o revolución, y hasta a veces la revolución o evolución se ve como involución. O prostitución, ¿por qué no decirlo? Depende de la perspectiva que se vea, ¿no? Porque uno puede decir, Juan Gabriel es la evolución del mariachi, o Alejandro Fernández, o Luis Miguel del bolero, si querés, o bueno, Bebu Silvetti con Manzanero, y otros estar totalmente en contra, ¿no? Porque se quieren quedar en los 4 Aces o en el trío de los Panchos. Y digo, todo vive en una cosa, en el mismo género. Y creo que una de las cosas que dejó Piazzolla, que es hasta teológico, digamos, ¿no? Hasta de religioso, quiero decir, de decir, si yo hice esto, sigan haciendo. No creo que Piazzolla, por ejemplo, si viviera, esté de acuerdo, le gustaría lo que yo hago. De hecho, seguramente me diría lo mismo que le ha dicho a Jorge Vidal o a Borges, me diría que soy un sordo, seguramente, pero creo que él está dejando un legado y una enseñanza de no quedarse con lo mismo, y que si vos tenés la sabiduría o la preparación catedrática, rompe todo, hace todo, y si no la tenés como yo, pues no me considero una persona catedrática, también probá cosas, ¿viste? Ahora, no digo que lo tenga que hacer todo el mundo, es como, hay gente que es líder y gente que no, y eso no está ni mal ni bien. Hay gente que nació para llevar un proyecto adelante o ser solista o lo que fuera, y hay otra que nació para ser director de un proyecto de otra persona, y hay gente que nació para ser baterista, bajista o lo que sea. Pero si en mi caso nací con toda esa mezcla del rock, que es lo que te comenté, del tango, cuando me regalaron el primer cassette de Gardel, y después conocí a Fito Páez y a Charly García y Serú Girán y todo, y de pronto me gusta todo, y lo puedo mezclar todo, y bueno, me tengo que dedicar a eso. Y creo que, y acá donde me paro, creo que el tango le falta un montón evolucionar. Y ahí es donde van a estar en contra todos, menos el maestro Joaquín. Le falta un montón evolucionar el tango a nivel mundial, romperlo, tocarlo mal, hacerlo cumbia como yo lo hago. Le guste a quien le guste y no le guste a quien le guste. Todos los géneros se rompieron, se rehicieron, cambiaron el sonido. En el rock, ¿me entendés? La guitarra, yo abro un Guitar Rig, que es un plugin de guitarra para sonar la guitarra eléctrica, y no sabés todos los sonidos que hay, porque cada guitarrista dejó su sonido, ¿no? Desde Chuck Berry hasta Steve Vai.
Y en el tango no pasa eso, siempre están con la misma dando vuelta, y hablo más que nada en Argentina, y en Finlandia ni te cuento, están con los 24, no, hace un arreglo con 24 acordeones, y vos decís, bueno, 24 acordeones, y decís, bueno, hace algo más, ¿viste? Entonces creo que el tango le falta, por eso aclaro, a mí Gustavo Santaolalla me encanta como compositor. No me gusta el tango electrocutado, pero porque no me gusta, pero me parece que está espectacular que se haga, ¿se entiende? Yo soy un fanático de Romance de Luis Miguel, pero si no me gustase, está buenísimo que se haga, ¿se entiende? Por eso a veces vienen y me dicen, che, quiero cantar un tango, pero yo no lo canto bien. ¿Qué opinás? No, a mí no me parece que cantás horrible y que el tango lo haces pelota, pero no lo dejes de hacer. ¿Se entiende lo que digo, no? En Claro, realidad, claro. ¿quién soy yo para decir cómo hacer un tango? ¿Y quién es el tango? El tango no es una persona que va a venir y te va a decir, estás cantando mal. Entonces creo que el tango le falta eso, romperlo, tocarlo mal, ¿me entendés? Es decir, que haya más gente que toca mal el tango que se haga famosa. ¿Por qué no? Si hasta en la música clásica hay gente que toca mal, ¿o no? Claro, claro. Y en todos los géneros. Hay bluseros que tocan mal, famosos. Hay rockeros que tocan mal. En el pop ni se diga, en la cumbia ni se... En todos los géneros. Pero en el tango no se puede. ¿Viste? Tiene esa cosa como de la ópera, ¿no? Exacto. No Hasta religioso, ¿no? De no se puede claro, tocar, ¿no? no tosas que todavía no terminó la sonata, ¿viste? Esa cosa de... Creo que voy a decirlo en francés. Hay que dejarse de hinchar las pelotas un rato con el tango y faltarle más el respeto. Eso, digo, es mi opinión, ¿eh? Me pueden escribir enojados, pero esa es mi opinión. Yo creo que eso lo vamos a tener que discutir con un asado. Exactamente. Perdón, y volviendo al tema, creo que sin quererlo, Piazzolla dejó ese legado. Y creo que la gente en general, porque habemos gente que lo tomamos, yo tomo eso primero de Piazzolla. Eso es lo que más me gusta de Piazzolla, la revolución. Y yo la tomo no como catedrático. ¿Se entiende? Es como... Y digo religioso porque es como por hablar de alguien, ¿no? No soy cristiano, pero sí creo en Jesús, por nombrar un enviado de Dios, ¿no? Y hay gente que se fanatizó con Jesús y hay otros que lo toman de ejemplo. No es lo mismo. Claro. Voy a sacar a Jesús del medio porque quizás es muy puntual y delicado, pero es como Osho, el gran pensador, ¿no? Él decía, tomen lo que estoy diciendo, no me hagan una figurita, no me tengan una estampita de Osho, decía él. Un ídolo, no me hagan un ídolo. No me hagan un ídolo, tomen de ejemplo. Y creo que quitando la obra de Piazzolla, que está buenísima, quitando el instrumento, cómo lo tocaba y todo, ese legado de no me hagan un ídolo, miren lo que hice yo, ahora háganlo ustedes que se puede. Con todos los detractores que tuve, tangueros, rockeros, todo, se puede. Bueno, eso para mí es el legado más importante de Piazzolla. Yo creo que sí, maestro, yo creo que sí. Hay una cosa que se llama, a veces hay que ser irreverentes. Y de esos irreverentes en la música, esos que perdieron el miedo a ser diferentes, esos son los que nos han hecho que lleguemos hasta acá y que podamos hablar de ellos y que podamos tener la música en cualquiera de las facetas, en cualquiera de los géneros, porque de alguna manera solo hay 7 notas que de eso emana todo. Entonces, claro, ese es el manantial y eso es para todos lados. Y en todos lados hay música buena y música mala, sea en el tango, sea en el pop, sea en el rock, sea en el que sea, en la cumbia y en la música clásica igual. O sea que esto no es nada más exclusivo ni del tango ni de la música clásica, que son los géneros que podemos dominar o que sabemos. También la música, así como dijo, hay buenos músicos y malos músicos. Así es como todo, pero a veces hay que tener estas personas que nos llevan a hacer o a pensar diferentes y no están siguiendo estos cánones que a veces, pues, la misma religión se rompió con muchas cosas, ¿no? De esto. Y te digo más, ¿sabes cuándo esto va en contra del mismo tango, pero cuándo va a evolucionar el tango?
cuando deje de ser una música de Buenos Aires y una música argentina. Perdón, pero es así. Es así. Cuando ya dejemos de hablar, va en contra de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero cuando uno habla del bolero, no habla tanto de México, ni de Cuba, ni habla del bolero, ya está. ¿Me entiendes? Hablamos de los compositores, boludo. Cuando hablas del rock, no estábamos hablando, o del blues, no hablamos de los campos de algodón, o quién fue el primero. No, hablamos del género, porque ya se toca en todo el mundo. Sí, y como fenómenos sociales, ¿no? Se globalizaron. Exactamente. Está bueno saber de dónde viene la historia. No digo que está mal esta charla. Lo que digo es que en el mundo hay un respeto. No, tango es de Argentina, ¿viste? Es decir, no, hay que preguntarle a Pirulo. No. Si yo he hecho mariachi, también he grabado y he compuesto mariachi. Y nadie me dijo nada. ¿Me entiendes? Y sabemos que el mariachi es de México. Pero cualquiera puede componer una ranchera. ¿Por qué no? Claro. No viene... Son fenómenos sociales y son universales. Esa es exactamente. La cosa. Y creo que ahí es donde va, como dijo el maestro, a globalizarse, aunque la palabra sea muy capitalista, pero es así, ¿no? Claro. Bueno, se expanden. No, pero está bien. Digo esto no por mí, porque mucha gente... bueno, no habla más de política, pero tengo amigos que son más del lado izquierdo, que decís globalización y te quieren matar. Pero bueno. Pero así es la vida, así es esto, tiene que tener siempre esta controversia, si no, no hay crecimiento y no hay evolución. Es una cosa muy importante. Piazzolla decía, moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Desgraciadamente, el 4 de julio de 1992, Piazzolla muere a los 71 años. Sus sueños de componer una ópera tanguera nunca se llegó a cumplir, pero dejó un legado y una obra musical de más de 300 tangos y 50 bandas sonoras. El maestro dijo, tengo una ilusión que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. A partir de 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto de Buenos Aires. Sin duda, Piazzolla, un artista polémico, irreverente, diferente, pero que a todas luces y sin duda alguna deja un legado para la posteridad, un hombre que se atrevió a desafiar una tradición que con su convicción, pasión y genialidad, y sobre todo con un amor ferviente a su país y la idea musical a la cual creería, se convirtió ya en un inmortal junto con su llamado tango nuevo o tango progresivo. Hasta siempre, Astor Pantaleón Piazzolla. Muchas gracias a nuestros invitados, maestro Joaquín, maestro Pablo, un deleite y un placer que hayan estado este día aquí con nosotros. De verdad, una charla amenísima. Espero que podamos en un futuro también contar con su presencia para otro programa o hablar de la evolución del tango o algo que tenga que ver con la música y si no, también, ¿por qué no hablar de otros temas, la política, la religión, algo que nos guste hacer? Con mucho gusto, maestro. Bueno, yo agradezco personalmente a usted, Luis Manuel, y más que nada a Joaquín por presentarnos y por ser el nexo para que esto se dé hoy y que esta amistad a partir de hoy crezca y nos podamos ver. Todos. Claro que sí, maestro. Y también a todos ustedes, a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Y hoy tenemos algo que quiero que nos vayamos. El maestro Pablo Amat nos va a hacer el honor y el placer de tocar, y con eso nos vamos a despedir, una obra de este gran compositor que es Libertango, y lo tenemos aquí en vivo para todos ustedes. Y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Muchas gracias. Adelante, maestro.
Bravo, 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 bravo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. De verdad, un gusto y un placer habernos tenido aquí. Muchas gracias. A usted, maestro, a ustedes. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.